Bienvenidos a un nuevo podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre las comidas nocturnas. Este es un tema muy interesante y que muchas veces se habla sin una respuesta clara de realmente qué pasa cuando comemos de noche. Muchas veces se ha escuchado de que comer a cierta hora es malo, ya sea para tu metabolismo, o sea porque si comes a partir de cierta hora eso se va a convertir en grasa, o a lo mejor no te va a dejar dormir como quisieras, o directamente va a afectar a tu ritmo circadiano si a lo largo del día pues vas a sufrir cansancio y ese tipo de cosas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de forma profunda exactamente por qué se dice que comer de noche es malo, qué tanto de cierto tiene esto, pero también vamos a verlo de una manera más práctica. Por ejemplo, vamos a hablar también qué horas se considera noche, en qué casos y en qué personas va a variar, ¿vale? Y también vamos a hablar el efecto que va a tener sobre nuestra salud, el metabolismo, ritmos circadianos y también el peso corporal. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, ya que hoy vamos a hablar sobre este tema con mucha profundidad para que te quede muy claro. Entonces, para que tengas una idea mucho más clara de todo este concepto, normalmente se ha dicho que comer por la noche es malo por lo siguiente, y es que si tú, por ejemplo, comes a las 8 o 9 de la noche, la teoría o la hipótesis detrás de todo esto es que como por la noche no vas a estar haciendo actividad física y sobre todo vas a estar durmiendo un número de horas, esa energía que acabas de comer a lo largo de la noche, pues se va a convertir en grasa, ya que tu cuerpo no tiene una capacidad o no tiene una función en este caso específico y no la va a metabolizar de la misma manera y se va a convertir en grasa básicamente porque no la vas a utilizar. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, realmente aquí pasan muchas cosas y es que realmente una de las cosas a tener en cuenta es que tu cuerpo por la noche igualmente sigue funcionando. De hecho, te vas a dar cuenta y algo que muchas personas no saben es que la quema de grasa principalmente ocurre en la noche y te lo explico el por qué. Cuando tú vives, tú vas a gastar energía constantemente. Ahora mismo que estás escuchando ese podcast, independientemente de qué estés haciendo, estás gastando energía, más o menos energía. Entonces, la cantidad de energía que estás utilizando dependerá de la actividad física. Pero aquí hay un dato muy importante, es que tu cuerpo tiene diferentes sustratos para obtener energía. Por un lado, están las grasas, que es una fuente principal que tiene tu cuerpo de energía, o más que principal, es la reserva más grande que tiene tu cuerpo, la grasa corporal y la grasa que ingerimos. Luego están el azúcar o glucosa, como se conocen normalmente, y tienen normalmente estas dos rutas metabólicas principales. También tiene otra parte que son los fosfágenos o la ruta de los fosfatos, que es cuando hace actividades intensas. Entonces, lo que tienes que saber en ese apartado es que cuanta más energía necesita, tu cuerpo va a utilizar una cantidad que pueda obtener de forma rápida. Esto, imaginemos, y siempre me gusta dar esa analogía. Mientras tú estás escuchando ese podcast, si estás sentado, por ejemplo, tú vas a necesitar energía, pero poca. Entonces tu cuerpo va a utilizar una ruta energética que sea fácil de obtener. Entonces va a obtener energía de forma continuada, pero lenta. Entonces tú necesitas algo que sea como sostenible en el tiempo y que sea lento. Y aquí es donde mayoritariamente se utiliza la grasa, ya que la descomposición de la grasa, en este caso los triglicéridos, si se puede utilizar como energía, ya sea que estén en la célula, en el adipocito o lo hayas ingerido por los alimentos, la forma en la que tu cuerpo puede obtener energía, que es el ATP, adenosín-trifosfato, esa energía que tu cuerpo utiliza, necesita pasar un proceso. Y en esta fábrica que dentro de una célula, en la mitocondria, este proceso tarda un tiempo. Entonces, la grasa es lo que más energía te da, sin embargo, es lo que más cuesta o tarda más tiempo en obtenerse. Es por ello que en actividades de, digamos, baja intensidad vas a obtener esa energía. ¿Qué es lo que pasa? Si tú ahora mismo te paras del sofá o te pones a hacer una actividad mucho más demandante, tu cuerpo va a empezar a necesitar mucha más energía. Entonces va a pasar a utilizar otros sustratos que energéticamente hablando puede obtener con mucha más rapidez. Y en este caso es la glucosa, o lo que se puede conocer como popularmente hablando es el azúcar. Entonces, cuanta más demanda necesita tu cuerpo en un momento puntual, utiliza sustratos energéticos que pueda obtener en ese momento, ¿vale? Que pueda utilizar. Y en este caso pasamos al azúcar o la glucosa, que es lo mismo prácticamente en ese contexto. Entonces, al final va a obtener energía rápida en este aspecto. Pero ¿qué es lo que pasa si tú en vez de caminar y en vez de moverte, sales a correr a máxima velocidad? Porque necesitas llegar de punto A punto B lo más rápido posible. En ese punto, la cantidad de glucosa o la cantidad de energía que puede obtener a través de la glucosa se queda limitada, porque la energía que necesita tu cuerpo para poder correr es mucho más rápida de la que puede obtener de la glucosa. Por tanto, utiliza otro sustrato, que son los fosfágenos. Y aquí utiliza la fosfocreatina que se encuentra en los músculos, ¿vale? Es como el orden en el que tu cuerpo va utilizando la energía. ¿Y por qué te he explicado esto? Porque tú cuando estás durmiendo, ¿cuál de las tres vas a utilizar? Pues vas a utilizar la energía que pueda, en este caso, digamos, utilizar de forma continuada. Y se va a utilizar tanto la glucosa como la grasa corporal.
o la grasa que hayas ingerido a lo largo del día. Es los dos sustratos que vas a utilizar en ese momento. De hecho, de noche utilizas mucha energía. Seguramente te habrá pasado un par de veces o todas las noches, depende de dónde vivas y cómo funcione tu cuerpo, que te levantas al día siguiente sudando o te levantas y te has dado cuenta que has sudado a lo largo de la noche. Es porque tu cuerpo sigue trabajando, sigues utilizando sustratos. Entonces, por la noche sí que utilizas energía, principalmente entre grasa y glucosa. Vas a utilizar esas dos. Y la grasa normalmente se utiliza a través de ese tipo de actividades, o sea, cuando haces poca actividad, y se elimina a través de la respiración, cosa que hemos hablado en mi otro canal donde te lo explico de una forma fisiológica. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Es simplemente para que tengas un contexto para todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Es que tu cuerpo, en este caso, sí que utiliza energía. Por tanto, si comes algo por la noche, potencialmente sí que lo puedes utilizar. Ahora vienen los matices, que es donde vamos a profundizar el día de hoy, pero ya tienes un poco más de claridad de cómo funciona tu cuerpo. Entonces, ¿qué tan malo realmente es comer de noche? Primero quiero que hablemos sobre los ritmos circadianos, que esta parte creo que nos interesa bastante para poder entender y no decir las cosas de esto o esto, porque realmente cuanto más información tengas, podrás ver esos matices que muchas veces la gente se pierde. Y es en lo siguiente. Los ritmos circadianos, pues a lo mejor no conoces lo que significan, básicamente son los relojes biológicos, los relojes internos que tiene tu cuerpo para saber cómo funciona metabólicamente hablando. Por ejemplo, si yo te pregunto ahora mismo qué hora es, tú normalmente pues vas a ver el reloj o vas a ver el teléfono y me dices la hora. Pero claro, tú lo sabes porque estás viendo la hora. Pero ¿cómo sabe tu cuerpo que es de día? ¿O cómo sabe tu cuerpo que es de noche? ¿O qué hora es? Básicamente por el sol, por la luz que le entra, o si es de noche o es de día. Es como tu cuerpo sabe más o menos qué hora es. Entonces, como se sincroniza tu cuerpo con el mundo, con el exterior, es a través de la luz, principalmente. Entonces, tú cuando empiezas, que eso lo hablaremos en otro tema, en otro podcast, normalmente como los ritmos de vidas actuales afectan directamente al ritmo circadiano, por tanto afectan muchas otras partes del metabolismo. Y es que metabólicamente hablando, el cuerpo, digamos que ha funcionado y ha evolucionado de tal manera que a lo largo del día, a lo largo de la mañana, cuando hay luz solar, es cuando está más activo energéticamente hablando y tú puedes comer más cantidad y también puedes hacer más deporte o puedes hacer más actividad, porque a nivel, digamos, biológico es cuando mejor funciona, ¿vale? Porque al final somos el resultado de la evolución y si tú miras cualquier animal, cualquier especie o las plantas, te vas a dar cuenta que tienen unos ciclos. Entonces, tú cuando empiezas a despertarte tarde o a utilizar pantallas o utilizar mucha luz que no es natural, empiezas a alterar esos ritmos circadianos, ya que gran parte de esta luz que tú vas a percibir, digamos que pasan por tus ojos, por tu retina. Entonces, bueno, tú cuando empiezas a alterar esto, empiezan a haber ciertos problemas metabólicos. ¿Qué sucede? Que a la hora de comer, lo ideal, para responderte de una manera muy clara y contundente, lo ideal es comer cuando haya luz. Luz solar, me refiero. ¿Vale? Entonces dependerá mucho de tu área geográfica donde te encuentres en ese momento. Entonces, es importante a nivel de salud que comas básicamente cuando haya luz. Y cuando oscurezca es cuando ya empiezas, debería ser la cena, ¿vale? Antes de que oscurezca. Por tanto, si en tu caso a nivel, digamos, circadiano, oscurece donde tú vives a las 7 de la tarde o 7 de la noche, a las 8, a las 9 o a las 10, pues digamos que va siendo como esa hora límite donde a nivel biológico, a nivel de, digamos, más ancestral y de salud, es donde deberíamos de cenar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tu cuerpo ya ha pasado la luz del día, no responde igual cuando es de día que cuando es de noche. Pero esto no quiere decir que vayas a engordar simplemente por el hecho de comer de noche, ya que cuando se ven estudios mucho más específicos y controlados, realmente de forma muy controlada nos damos cuenta de que lo que realmente importa a medio o largo plazo, por lo regular, es que la ingesta calórica no sea superior a lo que gasta una persona. Entonces siempre volvemos a lo mismo, que es una de las bases que tú en el día a día puedes controlar y es más fácil de que realmente sea útil para ti. Porque yo, bajo mi experiencia, yo trato de hacer esas cosas lo mejor posible. Soy consciente de que por los ritmos de vida a veces es complejo seguir cierto estilo de vida en momentos puntuales. Una cosa es diario, pero otra cosa es en momentos puntuales. Y es que en casos prácticos, si un día, por ejemplo, cenas a las 12 de la noche, en términos de ganar grasa, no te va a afectar siempre y cuando tengas un balance de las calorías que vas consumiendo a lo largo de los días y las semanas. Si un día te pasas por lo que sea, no tiene tanto impacto negativo como muchas veces se piensan. Entonces, ¿qué se ha visto? Que una persona cuando come de noche, por lo regular, no es el hecho de comer de noche lo que le engorde, sino que normalmente se toman peores decisiones a la hora de cenar. Y suele ser muy frecuente. Y aquí me gustaría contarte una anécdota que me ha pasado con muchos clientes
es la siguiente. Me acuerdo una que es muy reciente, de una persona que me decía: Oswald, yo he ganado mucho peso, he engordado un montón y yo creo, estoy convencido de que es porque yo como de noche. Así, claro, yo trabajo todo el día, no me da tiempo de comer bien y llego por la noche, llego con un hambre y acabo con todo lo que está en casa. Y claro, encima es de noche. Entonces me dice: yo creo que si como más temprano no engordo. Entonces empezamos a hablar y descubrí algo interesante, y son los conceptos. Y esta es una de las cosas que más me ha impactado de la vida, lo que es verdad para ti y lo que es verdad para mí. Y es que no tiene por qué ser lo mismo, pero cada uno vive en base a su verdad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para no alargarme mucho porque se me vienen muchas anécdotas, en este caso es que esta persona me dice: Oswald, es que yo como una sola vez al día. Y para mí era paradójico porque pese a comer una sola vez al día, tenía bastante sobrepeso. No es que tuviera un poquito de barriga, no, tenía bastante sobrepeso y tenía que quitarse cerca de 30 kilos aproximadamente según nuestra conversación. ¿Qué sucede? Que él estaba totalmente convencido de que estaba haciendo una comida y me estaba convenciendo de que estaba haciendo una comida. Y le pregunto: ¿cómo es tu día a día? Y me dice: no, pues yo estoy trabajando, pues estoy con esas cosas, y pues por la noche llego y ceno. Y le digo: no, no, no. ¿Tú no comes absolutamente nada a lo largo de la mañana? Me dice: hombre, sí, me tomo un café y me tomo unas magdalenas o cosas así, pero así rápido. Pero eso es una comida. Me dice: no, 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 porque no me he sentado como a comer bien un desayuno en condiciones ni una comida, porque al mediodía vuelve y me da hambre y pues voy picando cualquier cosita y todo el día se la pasa picando. Mentalmente no tiene la sensación de que ha comido de verdad, por tanto, él no ha comido. Pero tu cuerpo sí que cuenta esas calorías. Entonces, haciendo un ejercicio rápido, le pregunto qué es lo que come aproximadamente. Él es miembro del club y me senté con él porque justamente pues, vivía aquí en la isla y le digo: mira, nos sentamos aquí en el ordenador y le dije: dime lo que desayunas. Entonces me empezó a describir los productos y él normalmente compraba esas magdalenas en una gasolinería. Entonces me mostró la marca y lo empezamos a registrar en el inventario que tenemos en el club. Entonces una vez lo empezamos a registrar, automáticamente por la plataforma te cuenta las calorías y te dice exactamente cuánto ha consumido. En el desayuno solamente ya tenía 800 calorías, pero para él no había desayunado porque no era un desayuno en serio. Entonces empezamos a registrarlo. A la comida no registraba algo como tal, pero sí es verdad que comía frutos secos. Frutos secos que venían en una bolsa, que venían fritos y venían con azúcar o más sal. Lo empezamos a registrar y empezamos a registrar y resulta que justamente había comido en esa comida, que no era comida para él, también más de 700 calorías. Y empezamos a registrar y por la noche él tenía la sensación de que no había comido en serio, pero había comido más de 2000 calorías en lo que iba picando. Entonces para él fue muy revelador cuando se dio cuenta y a través de una conversación que tuvimos de 10 minutos le expliqué pues un poco lo que te estoy explicando aquí y se dio cuenta de que realmente está comiendo una cantidad de calorías elevada, pero la sensación que tiene su cuerpo es que no está comiendo de verdad. Y por la noche llegaba y cenaba una cantidad copiosa de alimentos que tampoco eran beneficiosos, porque claro, dice que llegaba cansado, por tanto no le apetecía mucho cocinar. Entonces cuando iba al supermercado comía cosas o compraba cosas que ya venían empaquetadas que podía preparar rápidamente, pero que no son saludables. O le apetece pedir algo y cuando pide algo, me confesaba que bueno, ya que pedía, pues se pedía un refresco y ya como que veía en el menú lo que podía pedir, se pedía un helado, cosas así, y al final se comía otras 3000 calorías solamente en la noche. Entonces sumamos las calorías y de media estaba consumiendo entre 4000 a 5000 calorías diarias. Entonces le digo: claro, esos 30 kilos que te tienes que quitar no vienen del aire, vienen de simplemente no ordenar este sistema. Y lo peor es que la sensación que tienen es que no tiene orden y que no estaba comiendo lo suficiente y que estaba comiendo mal por la noche. Pero realmente no era eso, era todo el sistema a lo largo del día. Luego hicimos una comparativa de un menú diferente y le empecé a decir: vale, ¿a ti qué te gustaría comer? Y él es colombiano como yo y él a veces de mis historias de que yo a veces pongo huevo con arepa y queso, que es uno de mis desayunos preferidos. Y le dije: mira, este desayuno contiene menos de 500 calorías. Y tu desayuno que tú no consideras que es calórico contiene 800. Contiene prácticamente el doble, casi, y no te llena. En cambio, lo otro sí que le llena más y le da la sensación de que ha desayunado algo más saludable. ¿Qué pasa? Que empezamos a crear un menú, lo siguió al día siguiente y consumió la mitad de calorías y estuvo lleno todo el día. Por tanto, por la noche cuando llegó, no le apeteció comer tanto y le apeteció comer de otra forma, un poco más saludable. Entonces, algo muy interesante es que las decisiones que tomaba en la noche dependía mucho de las decisiones que había tomado a lo largo del día. Entonces, te pongo en contexto y te cuento esta historia porque pasa mucho, porque he trabajado con muchas personas y esto se repite.
lo que cambia es el personaje, pero la historia suele ser bastante diferente, bastante igual me refiero. Entonces, te la cuento toda porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que estamos consumiendo y muchas veces pensamos que es lo que comemos de noche. Y en su caso, si te fijas, si vemos el todo, no era solamente lo que comía de noche, que también se podía mejorar, pero era todo lo que estaba comiendo a lo largo del día. Por tanto, comía mucha cantidad de calorías. ¿Y qué es lo que pasa? Me recuerdo a otro cliente que tuve en su momento, y es que por sus horarios realmente podía comer en la noche. ¿Qué hicimos? Organizamos en su día, hacía un ayuno intermitente realmente, pero le pasaba lo mismo que a esta persona, y es que cuando llegaba por la noche no le apetecía cocinar. Y es por ello que yo insisto tanto en que muchas veces el problema no es la dieta, es que tenemos que organizar nuestra vida. Cuando tú organizas tu vida, te vas a dar cuenta que no te pasa ese tipo de cosas que digan, no, es que llego cansado, por tanto, como mal. Y muchas veces terminamos parando con la comida, pero bueno, es otro tema que vamos a hablar en otro momento, que me gustaría hablar largo y tendido sobre ese tema. Pero bueno, organizamos un poquito su día y nos dimos cuenta de que simplemente con que eligiera comidas que pudiera preparar rápidamente, o a lo mejor hiciera una comida que le pueda durar 2-3 días y que cuando llegue en la noche en la casa coma algo saludable, rico y que lo pueda sostener a lo largo del tiempo. Y simplemente haciendo este cambio, pese a que comía a las 9 de la noche o 10 de la noche porque era la hora que llegaba todos los días, estaba comiendo de noche y a veces comía mucho más tarde, sí. ¿Comía carbohidratos en la noche? Sí. A veces era arroz con lentejas, tal cual. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ordenamos todo el sistema, todo el día, porque también empezó a entrenar, por supuesto, ¿qué pasó? Que perdió peso. ¿Y por qué pierdo peso? Porque está cumpliendo una de las leyes más importantes cuando queremos cambiar nuestro aspecto físico, que es la ley de la termodinámica. Entonces, que es básicamente son las calorías que entran y las calorías que salen. Pese a que yo soy 100% partidario de que la base de todo de la salud y que las calorías no siempre lo más importante, soy consciente de que siguen siendo muy importantes. Entonces, es importante que tengas muy claro de que si te pasas de calorías, por muy sana que sea la comida, vas a empezar a ganar peso. Y al revés, tú puedes comer insano, pero si estás por debajo de tus calorías, vas a perder peso. ¿Es lo más sano? No, pero si cumples esta ley, vas a empezar a perder peso. Y lo ideal es que sea un win-win, sea comidas que disfrutes y que sean sanas, ¿vale? Es lo más importante. Ahora, dicho que te he puesto bastante en contexto, entenderás de que realmente para comer de noche realmente no te va a hacer engordar siempre y cuando no te pases de calorías a lo largo del día. Eso va a ser lo más importante. En cuanto a ritmos circadianos, afecta. Sí que afecta, pero no como pensamos que nos afecta. Para mí, los ritmos circadianos, te lo planteo de otra manera. Si tú tienes mucho sobrepeso, una de las cosas que puedes hacer a corto plazo y que en una semana notes un cambio brutal, no solamente va a ser que comes cuando haya luz del día. Eso lo vas a empezar a notar más a largo plazo, ¿vale? El cómo te vas sintiendo. Si yo tuviera que tomar una decisión a corto plazo, si este fuera mi caso, es empezar a controlar más las cantidades que como y el tipo de comida que como, más que la hora en la que como, ¿vale? Porque eso va a tener más relevancia. Sin embargo, yo empezaría por ahí, porque es lo que va a tener más resultado a corto plazo. Y a medida que vas avanzando, vas puliendo detalles que te vaya permitiendo tener esa sostenibilidad. Porque si a lo mejor comes a la luz del día, pero sigues comiendo mal, pues vas a seguir con ese sobrepeso. Porque realmente la base, en este caso, en ese contexto, es el tipo de comidas y las calorías totales. Una vez ya empiezas a cubrir esto, ya vamos mirando el tema de los horarios para que sea mucho más compatible con tu estilo de vida y que vaya teniendo más sentido y lo puedas sostener. Entonces, yo mismo soy consciente de esto y no siempre como a la misma hora. A veces como más tarde, a veces como menos tarde, porque no todos los días son iguales. Y hay días en los que a mí me encantaría comer más temprano, pero me pilla en la calle y no tengo una opción saludable y prefiero llegar a casa y como a las 10 de la noche. A veces no me gusta, pero a veces me toca. Justamente después cuando salgo de baile, de clases, salgo a las 10:30 de la noche los lunes o los miércoles. Entonces a veces es como que como a esa hora. A veces como antes, a veces como después, depende cómo esté ese día. Pero soy consciente de que lo que más importa al final es el total calórico del día y el tipo de comidas que como, ¿vale? Dicho esto, otra cosa que quiero recalcar aquí es que por la noche se suele tomar peores decisiones. Y te pongo un ejemplo práctico. A mí en la casa, por ejemplo, con mi chica me pasa que a lo mejor hemos cenado, vamos a ver un momento puntual una peli y a veces lo primero que me dice es como, ay, ¿hacemos palomitas? Y es como, realmente no me apetece comerlas, acabo de comer, es tan guay, saben rico, pero es como que, como sé la cantidad de calorías que contiene, que estamos hablando de a lo mejor cerca de 1000 calorías, las palomitas, la percepción que tienes a la hora de comer es que
es como que estoy comiendo aire, es como que estoy comiendo cartón, es como que lo estás comiendo, pero como que no aporta nada, porque no lo ves como una comida, pero calóricamente hablando, contiene más que incluso que la cena que nos acabamos de comer. Entonces, muchas veces es como asociamos las cosas. Por la noche, por lo regular, se suelen tomar peores decisiones. Entonces, en todo esto lo que estamos hablando el día de hoy, quiero que veas que el problema de por sí, de base, no es la noche. Son el tipo de decisiones y las cosas que se hacen. Y muchas veces por la noche comemos mal, precisamente a veces porque a lo largo del día no hemos tomado buenas decisiones. Si tú tienes un buen horario y te organizas para que a lo largo del día comas comida real, hace que por la noche llegues con menos hambre y puedas comer mejor. Pero si por lo que sea no puedes organizarte a lo largo del día o te cuesta o por lo que sea no lo puedes hacer, lo inteligente aquí es ya tener comidas preparadas o haber hecho mejores elecciones a lo largo de la semana para que por la noche tengas buenas elecciones. Eso es lo que va a tener más importancia. De hecho, esto es lo que hacemos en nuestras mentorías con nuestros miembros tanto del club o como las personas que llevamos una mentoría 1 a 1. Y créeme, y te lo confieso, porque es lo que realmente funciona. Lo que realmente funciona para la mayoría, y aquí la gran mayoría de personas se equivocan en la personalización de un plan de entrenamiento o alimentación, no es colocarte ejercicios raros o comidas del otro lado del mundo. La personalización se basa en que puedas seguir el plan. Y para seguir el plan, no es colocarte un ejercicio que va de aquí, que es para levantar, en este caso, para hacer un curl de bíceps, cambiándotelo, haciéndote algo muy raro. En el 99% de los casos no es eso. Lo que se personaliza es que el plan que te hemos hecho lo puedas seguir, porque la gran mayoría de personas no obtiene resultados, no es por el plan, es porque no pueden seguir el plan. Entonces, la clave está ahí, aquí donde nosotros nos diferenciamos y es donde estamos trabajando hace ya un tiempo, precisamente porque es lo que marca la diferencia que una persona pueda mantenerse a lo largo del tiempo, y es lo que va a obtener los resultados. Muchas veces no es el plan de alimentación, no es el plan de entrenamiento, es el sistema para que lo puedas seguir. Te digo esto porque hemos trabajado con mucha gente y por lo regular suele ser así. Ahora, ya para ir terminando, te preguntarás, vale, Oswald, llegados a este punto, ¿qué puedo cenar? Tanto si tengo tiempo como si no, ¿qué es lo más óptimo que puedo hacer para cenar? Mira, lo ideal es que tú puedas cenar y, ojo, la hora en la que vas a cenar, la idea es que sea a como mucho 2 horas antes de la hora que te vas a acostar. Es decir, si te vas a acostar a las 11 de la noche, que la cena más tardar sea a las 9, ¿vale? Es lo que yo te recomendaría. Ideal que sea de 3 a 4 horas para atrás, ¿vale? Porque te va a dar tiempo suficiente para hacer una buena digestión y cuando te vayas a la cama, no te quedes con la sensación de como que tu cuerpo no está haciendo la digestión, ¿vale? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Ahora, si por tus horarios o por lo que sea te cuesta o no lo ves factible a corto plazo, lo que debes de cenar, lo más óptimo, sería unas fuentes de proteína que sean fáciles de digerir para tu cuerpo, ya sean proteínas más lácteas, con algo que sea fácil de digerir, como tipo yogur y ese tipo de cosas. O, por ejemplo, algo que te puede ayudar bastante es cenas como pescado, mariscos, ese tipo de cosas porque se digieren bastante bien. En cuanto a carbohidratos, yo metería cualquier tipo de ensalada que también sientas que se digiera bien y que te siente bien, porque no a todo el mundo le sienta bien los mismos vegetales, ya eso lo vas viendo a medida que vayas consumiéndolos. Y en cuanto a carbohidratos de más complejos, suele ser tanto el arroz blanco como los tubérculos, batata, patata o boniato. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la papa con pescado y pescados blancos más que pescados azules. Como puedes, bueno, son azules por fuera, pero tú cuando lo ves en el plato es rosa, como puede ser el salmón, por ejemplo, ya que son más grasos, por tanto la digestión es un poquito más pesada. Así que por la noche, no porque te engorde más, sino para que puedas dormir mejor y haga una buena digestión, serían platos que disfrutes y que puedas digerir fácilmente, ya sea pescado, ya sea un yogur, ya sean a lo mejor unos huevos revueltos, con un poquito de cebolla, tomate, que tu cuerpo lo pueda digerir de manera sencilla. Ya cuando le metes más carne o le metes una cantidad importante de arroz o pasta o cosas mucho más elaboradas a nivel de grasas, a nivel de salsas, ya va a ser un poco más, en cuanto a la digestión, un poquito más pesada. ¿Lo puedes hacer y te va a engordar? Ya sabes que no te va a engordar siempre y cuando no te excedas de las calorías que tienes que consumir a lo largo del día. Mucha gente no sabe contar calorías. De hecho, no tendrías por qué saber hacerlo, pero lo recomiendo porque te aumenta el nivel de comprensión de ti mismo, de lo que tú necesitas y lo que tú consumes. Porque la gran mayoría de personas, te aseguro, que se equivoca en cuanto a lo que está consumiendo. ¿Por qué? Porque normalmente hoy se come mucha mierda. Hoy la alimentación está muy mal a nivel general gracias a la industria alimentaria.
¿vale? Pero bueno, cuando estamos en un mundo así, es importante, interesante que aprendas un poco a tener ese control, porque así tienes el control de tu cuerpo y lo que ingieres. Así que por eso en el Club NutriEntrena te ayudamos bastante con esta parte de enseñarte realmente cómo tienes que alimentarte. Eso lo vemos bastante con profundidad allí. Así que bueno, eso será lo que yo más te recomiendo. Ya con este punto ya sabrás que comer de noche de por sí no es malo, no te va a engordar solamente por el hecho de comer de noche, sino el tipo de elecciones que haces y que finalmente te pases de calorías. Y por lo regular, por la noche tomas muy malas decisiones. Ahora bien, si quieres aprender a mejorar todo eso, ya sabes que en el club te enseñamos toda esta parte y ya este mes de febrero, que es cuando estoy grabando este vídeo, ya dentro de una semana aproximadamente ya subimos el primer curso que va relacionado con una alimentación de cómo alimentarte correctamente. Y no hablamos ni siquiera de calorías, ya que eso ya lo hablamos en otras formaciones que tienes dentro, sino aquí vamos a hablar de forma profunda de realmente qué es comer, por qué comemos y cómo comer de forma intuitiva, saludable y que realmente te apetezca comer sano, y vas a comer muy diferente a como come la mayoría de personas. Y no hablamos de cosas raras, sino que realmente vas a comer de una manera consciente y te va a apetecer comer sano, porque ahora vas a darte cuenta qué es lo que estás ingiriendo y no vas a ver una manzana como una manzana, ni vas a ver unos Doritos como unos Doritos. Vas a ver de forma real lo que estás ingiriendo. Y cuando tú conoces esto, te garantizo de que tú no vas a ver la comida de la misma manera. Lo malo no lo vas a ver tan malo, pero vas a ver lo malo que te va a afectar y lo bueno lo vas a ver por qué te beneficia y vas a ver empezar cosas que parece ser buenas, pero no lo son tanto, que te lo explicamos dentro de esta formación nueva que vamos a lanzar para los miembros del Club Entrena que tengan, en este caso, la suscripción anual. Si quieres saber más información, en la descripción de este video te dejo todos los enlaces para que te puedas suscribir. Y bueno, espero que este podcast haya sido de mucha utilidad, que te haya dado información y la verdad de qué es lo que pasa cuando comemos de noche. Y espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo capítulo.